Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a estar viendo esta sesión. Pues bueno, sean bienvenidos una vez más a otra clase de esta especialidad en cuidados intensivos. Y bueno, vamos a continuar en nuestra segunda sesión de nuestra tercera materia. En este caso, pues bueno, todo aquello que está relacionado directamente con la búsqueda de información. Esto pues finalmente es un, un taller asincrónico también de metodología para la búsqueda de información y obtención de recursos científicos para el desarrollo de trabajos, investigaciones y finalmente también en algún momento de la elaboración de trabajos de investigación para poder realizar fundamentación acerca de lo que es un marco teórico y de aquellas cuestiones que van a terminar siendo de nuestro interés. La clase pasada, ¿no? Nosotros estuvimos viendo todo lo que está relacionado con lo que es la cuestión de introducción a una lectura crítica y las prácticas que van a estar basadas en la evidencia científica. En este caso, pues bueno, estaríamos hablando de enfermería basada en la evidencia, pero también al mismo tiempo de lo que es medicina y todas las prácticas que se basan en la evidencia. Habíamos visto las diferentes clasificaciones de lo que es una estructura y los niveles de evidencia científica, ¿no? Cuando teníamos un 1, 2, 2, pero en clases A, B, C, y básicamente de lo que estábamos hablando en la clase pasada es que con base en esos niveles de recomendación, esos niveles de evidencia, pues directamente nosotros vamos a poder generar la fundamentación de nuestras intervenciones. Hay que recordar que también hoy en día en nuestro Sistema Nacional de Salud y con esta cuestión de la universalización que se pretende alcanzar para el siguiente año, pues bueno, básicamente nos vamos a empezar todos a hacer una coordinación y a orientar hacia la parte que tiene que ver directamente con eh, el modelo del cuidado integral. Este modelo de cuidado integral se publicó en el año 2023 en la Secretaría de Salud y junto con este modelo integral del cuidado, pues básicamente de lo que estamos hablando es que vamos a tener que hacer uso de taxonomías, vamos a tener que dar una fundamentación del porqué de nuestra intervención que estamos planteando o que estamos colocando. Esto presupone, evidentemente, agilidad en el registro. Eso es un hecho totalmente inequívoco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener las ambigüedades a las cuales nos estábamos teniendo que enfrentar constantemente del poner el paciente consciente sonriente. Sin embargo, también esto conlleva cierto grado de complejidad en el sentido más estricto que pues ahora tenemos que saber y reconocer cómo es que se elabora o cómo es que se va a fundamentar el quehacer profesional de la enfermera, ¿no? Esto, pues evidentemente a algunas personas no nos llama la atención y queremos que así suceda, pero para algunas otras personas esto, bueno, va a ser un tanto complejo. Justamente para ello, pues va a ser importantísimo y es imprescindible que se desarrollen competencias suficientes y pertinentes para poder realizar ese tipo de actividades o ese tipo de intervenciones, como cuáles va a ser básicamente la búsqueda de la información, ¿no? Y de lo que nosotros vamos a estar realizando para poder para poder más bien completar ese tipo de actividades o dar una fundamentación a nuestras intervenciones. Entonces, derivado de ello, pues es importante que nosotros tengamos aquí ya, ya se puede ver, eh, que nosotros vamos a darle continuidad a nuestro temario que hemos estado abordando, ¿no? Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la búsqueda y la selección de evidencia científica. En este caso, pues bueno, para la búsqueda y selección de evidencia científica vamos a tener que revisar algunas cuestiones como básicamente qué son los operadores booleanos, palabras clave, tesauros, selección de artículos relevantes y actuales, ¿no? Dependiendo también los criterios
que se nos soliciten. Esto ya es muchas de las ocasiones, pues bueno, en relación o con preferencias en algunas ocasiones, tanto de la persona que solicita un documento, ¿no? Pero también tiene que ver con la actualización de, de, de la información y que se encuentre actualizada, que sea fiable, que sea confiable, ¿no? Que sea fidedigna. Entonces, esta, esta situación o estas cuestiones, pues bueno, tienen una relación directa con la información. También hay que entender que la información, pues bueno, es como la materia, ¿no? No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Habrá mucha información que por el año de publicación inicial, tal vez, se me ocurre que sea en el año de 1990, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es información que no ha ido cambiando a lo largo de todo este continuo y que sigue teniendo la misma aplicación y que sigue utilizándose de manera continua en la vida cotidiana, pero que por características o propiedades de algunos de los artículos de la elaboración de material científico de fundamentación, ya no puede ser tomado de la fuente primaria, sino que va a empezar a cursar con un proceso de referenciación. Este proceso de referenciación, un ejemplo, se me ocurre. Yo les había platicado y les había proyectado la clase pasada que, por ejemplo, cuando yo me titulo en el año del 2010 y... Mi hija nació en el 2018. En el año del 2019, cuando yo hago mi examen, mi réplica oral, ¿qué es lo que sucede? Que para ese entonces yo tenía varios meses que había terminado mi documento recepcional. El problema de estas cuestiones de los documentos recepcionales, por ejemplo, tiene que ver directamente con la cuestión de las citas, de la obtención de un marco teórico, entre otras cuestiones. Entonces, como yo me titulo en enero del 2019 y hoy es 2025, si una persona, por ejemplo, quiere hacer una cita de mi trabajo, pues básicamente ya es un trabajo que si le piden como requisito que tenga menos de 5 años de publicación, ya no cumple con esas características. No significa así, pues, que ya esté desactualizado, que ya no sea aplicable, que ya no tenga fiabilidad. Lo único que significa es que se encuentra desactualizado y entonces más bien ya no se tendrá que utilizar como una referencia primaria o como una fuente de información primaria, sino tendrá que ser como uso de referenciación o mención específica que en determinado año se investigó, se desarrolló, se logró obtener o se menciona, ¿de acuerdo? Y en la cuestión de la redacción tendrá que ver, pues bueno, finalmente cómo se plantea ese tipo de información, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que mi documento recepcional, pues bueno, no es que ya no sirva, ¿no? Sino que ya no está actualizado. ¿Por qué? Porque ya pasaron determinada cantidad de años, en donde, pues bueno, ya no se nos permite utilizarlo como una fuente primaria, sino tendrá que ser utilizado como una fuente secundaria o una fuente de referencia, ¿de acuerdo? Pero ya no de una cita. Entonces, esa es una de las cuestiones aquí importantes a tener en consideración. Y bueno, justamente para poder realizar búsquedas, ¿no? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy, con la finalidad de que ustedes puedan identificar que hay herramientas muy básicas, que hay áreas muy simples, muy sencillas, que son las que vamos a estar utilizando frecuentemente. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, eh, sean las únicas, que no haya otra manera de buscar o de encontrar en la información, solamente que son alternativas que nos van a ayudar para obtener información mucho más específica, mucho más en el tema o de el área de conocimiento que nosotros queramos estar revisando, ¿de acuerdo? Así como también, pues bueno, hacer mención de algunas bases de datos que son bastante frecuentes de su uso. Para ello, pues bueno, vamos a hacer uso de herramientas, de estrategias o de algunas cuestiones que hace o que elabora directamente alguna ciencia
como es la bibliotecología y la archivonomía, ¿de acuerdo? Todo esto hay que recordar que, bueno, son bases de datos, son sistemas informáticos que hoy en día, gracias y afortunadamente a los desarrollos tecnológicos, pues se han logrado digitalizar. Sin embargo, estas cuestiones no son nada nuevo, ya, esto ya se ha practicado durante muchos, muchos años. Quienes somos un poquito más grandes en la cuestión de la edad, me parece que a todos o a la gran mayoría nos dejaron en algún momento de nuestra vida una tarea que era básicamente era acudir a una biblioteca a buscar información específica sobre algún tema, ¿no? Y en esas bibliotecas, ¿qué era lo que nosotros teníamos que hacer? Ir primero con el bibliotecólogo, ¿no? Solicitar a veces los tarjeteros con las fichas bibliográficas para poder empezar a buscar un libro determinado. Y la forma en la que buscábamos el libro, pues bueno, en algunas ocasiones no era directamente por el nombre, sino que o era a través de algunas palabras clave o era a través del autor. Tiene una forma específica en la que se acomodan ese tipo de datos con la finalidad de poder tener accesibilidad cada vez más rápida, mucho más efectiva, mucho más eficiente y no desgastar o perder tanto tiempo en las búsquedas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con esta cuestión de la digitalización? Que es exactamente lo mismo. Tenemos que entender o tenemos que aprender a utilizar las tecnologías de tal manera que sea mucho más eficiente en nuestras búsquedas. Y ahorita le vamos a hacer, o voy a estar proyectando normalmente cuál es el algoritmo, cuál es la serie de pasos que ya actualmente la mayoría de nosotros estamos muy, 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 muy acostumbrados a realizar para obtener información y que no siempre, ¿no? Es la mejor y que no siempre nos arroja los datos o la información que nosotros vamos a estar requiriendo. Entonces, para ese tipo de cuestiones es que vamos a tener que hacer uso de las estrategias de búsqueda. Y pues bueno, vamos a revisar algunas bases de datos como es la de PubMed, Cielo, Sinal, Google Scholar y el uso de los descriptores Mesh y Dex, ¿de acuerdo? En ese sentido, sí quiero ser muy específico y muy claro en que además de esas que les estoy ahí poniendo, pues bueno, vamos a revisar otras bases de datos, de acuerdo, que tienen que ver directamente con la obtención o la búsqueda de este tipo de información, ¿de acuerdo? Regálenme un segundito. A ver, ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? De entrada, tenemos que ver que existen algunas cuestiones que se llaman operadores booleanos. Esos operadores booleanos básicamente son algunas palabras, van a ser conectores, van a ser términos que nos ayudan a nosotros a poder generar básicamente algo que se llaman criterios de inclusión o criterios de exclusión acerca de la búsqueda de información. Hay que recordar que toda información y siempre, en todo momento, nosotros estamos hablando de ideas generales o que parten de lo general y que tienden a irse hacia la particularidad, ¿de acuerdo? Esto, pues evidentemente, es algo bueno, pero también en ocasiones nos empiezan a limitar con ciertas cuestiones. Eh, de igual manera, vamos a revisar otro temita así rapidito, que es el uso de los tesauros, que en otras palabras, o para más o menos darle un significado más digerible de manera muy rápida, son sinónimos de las palabras. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor, ¿no? Se me ocurre, yo soy español y cuando busco algo le pongo, ¿no? Reacciones adversas del uso del esparadrapo. Pero resulta ser que si España no ha producido o no se encarga de producir tanta información o tanta investigación relacionada, perdón, se me ocurre.
que me estaría arrojando cerca de 10,000 artículos. Y tal vez de esos 10,000 artículos yo le voy a poner que solamente en un filtro para que solamente me dé los estudios que están hechos en pacientes geriátricos. De esos 10,000 me baja a 500 artículos. Y de esos 500 artículos yo le pongo otro filtro para que solamente me dé los artículos de una región específica de España, ¿no? Y resulta ser que no me quedo solamente con dos resultados. Y entonces, ¿qué es lo que me va a estar generando? Que tengo muy poco marco referencial o muy poca información con ese uso de esa palabra. Entonces, cuando yo uso un tesauro, que es básicamente como una especie de sinónimo, tal vez yo le pueda poner tela adhesiva, adhesivos médicos, em, métodos de fijación, ¿no? Y entonces me amplía todavía más la información y ya no solamente me da información de España, sino que me puede dar información de Brasil, de Colombia, de México, Cuba, y entonces esto va a enriquecer la cantidad de información que yo tengo, pero que finalmente a través de las bases de datos, pues bueno, si yo no utilizo ese tipo de palabras, pues me lo va a dar demasiado limitado, ¿no? Entonces, también puedo utilizar, en este caso, como van a ser los operadores booleanos, nosotros vamos a dejar de lado los tesauros porque los vamos a revisar también de manera específica. Tenemos los operadores booleanos. Y bueno, ¿qué es esto de los operadores booleanos? Bueno, vamos a tener que un operador booleano, ¿no? Son herramientas básicamente de conexión entre diferentes tipos de palabras clave o para realizar una búsqueda específica con determinados términos muy en concreto. Y que lo que nos van a permitir a nosotros es que dan una búsqueda mucho más específica, mucho más de escrutinio, mucho más refinada, de tal manera que esto hace más eficiente, hace más eficaz y optimiza directamente, ¿no? Las búsquedas que yo voy a estar realizando. Dentro de estos operadores booleanos, los más comunes que también nos ayudan, insisto, para poder establecer lo que son criterios de inclusión y criterios de exclusión de los artículos que yo voy a estar realizando las búsquedas, son tres específicamente, que es and, or, if not, ¿de acuerdo? Entonces, estos básicamente operadores booleanos, no sé si alguno de ustedes sepa informática, tengo la carrera yo también técnica en informática, y esta carrera técnica en informática, pues bueno, normalmente nos hace a veces realizar programaciones. Esos operadores booleanos no es otra cosa más que y, o sea, yo pongo una palabra clave, sarampión, and, ¿no? Fiebre, se me ocurre. Todo, me va a dar todos los artículos o toda la información que tenga que ver directamente con sarampión y fiebre, o sea, donde se mencionen estas palabras, me va a dar esta información. O yo puedo utilizar sarampión y geriatría. Entonces, eh, todo lo que me hable acerca de estudios donde vamos a tener sarampión en casos de los pacientes geriátricos, pues me voy a encontrar esto. Y puedo también encontrarme algunas otras, como por ejemplo, OR, que significa opción, ¿de acuerdo? Esta opción puede ser que yo le ponga enfermedades hematológicas, ¿no? O hemofilias. Entonces, ¿por qué? Porque también dependiendo del tipo de actualización, el tipo de archivo que se genere en algunas de las bases de datos, pues bueno, me pueden estar dando esos nombres. En el momento que yo solamente pongo un nombre, una palabra clave, pues evidentemente no me va a arrojar esa información. Entonces, de esta manera, los buscadores o los motores de búsqueda de algunas de las bases de datos son ejemplos muy burdos, ¿eh? Ahorita vamos a desarrollar una cuestión más importante allá. Estas partes tiene que ver directamente con la forma y el uso correcto que se le van a dar a estos operadores. Y finalmente el de not, pues bueno, nos va a estar dando exclusiones. ¿Por qué? Porque hay algunos motores de búsqueda que en automático sí hacen uso de las coincidencias o de palabras que están altamente relacionadas por el sistema de los tesauros. Y bueno, terminan permitiendo a la persona que está realizando la búsqueda, ¿de acuerdo? Pues bueno, hacer una combinación de estos términos de manera que sea mucho más estratégica la búsqueda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen estos?
para poder encontrar información o realizar las búsquedas. Nos menciona pues que son fundamentales o piedras angulares, ¿no? Para realizar filtros correctos de todo lo que es la información y que esta información sea relevante y también para la localización de datos, en concreto de un tema específico o de un área que nosotros queremos estar consultando. De tal manera que también van a mejorar los resultados y facilitan la información que nos vamos a que vamos a tener que revisar, de tal manera que, pues bueno, generan ahorro de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una cuestión bien clarita. Dice Avenida das Américas, Avenida de las Américas, pero pues bueno, vamos a encontrarnos, ¿no? Que hay muchos en todo lo que es Río de Janeiro, por ejemplo, pero conforme nosotros vamos a ir acercándonos, hay que hacer cada vez más la búsqueda muchísimo más limitada. Un ejemplo, yo puedo también buscar en Google, ¿no? Escuela primaria Benito Juárez. Y si yo busco todas las escuelas de Benito Juárez en México, pues imagínense cuántas me van a salir, ¿no? Porque la mayoría de las escuelas públicas tienen nombres de personajes de la historia nacional que han sido relevantes, ¿no? Escuela José María Morelos y Pavón, Escuela Margarita Maza de Juárez, Escuela Josefa Ortiz, aunque la presidenta le haya quitado el apellido en ese momento, así se estilaba, Ortiz de Domínguez, ¿no? Entre algunas otras. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos una cantidad de resultados similares muy grande. Entonces, el estar buscando y discriminando de esa manera, pues bueno, yo tengo que estar cada vez más especificando, ¿no? Escuela Benito Juárez, Estado de México. Ah, bueno, eso ya me quitó la búsqueda de 10,000 a solamente 1,000 escuelas, pero de todos modos sigue siendo mucha la información que yo voy a tener que revisar. Entonces ya le puedo poner Escuela Benito Juárez, Estado de México, y el municipio, Ixtapaluca, que eso ya me redujo todavía la búsqueda más a solo 50, 50 resultados, ¿no? Y todavía a lo mejor yo le pongo Escuela Benito Juárez, Estado de México, Ixtapaluca, y le pongo el código postal, ¿no? 56, 800, 56, 83, ¿no? Eso me ocurre. Y eso ya nada más me arroja un solo resultado. Ok, yo conocía todos esos datos de dónde específicamente es que yo lo quería buscar, por lo tanto, pues bueno, tengo esa capacidad de especificidad. Pero cuando no tengo tanta especificidad, ¿no? Entonces a lo mejor yo voy a utilizar justamente estas cuestiones de los booleanos, ¿de acuerdo? Entonces, estos operadores finalmente me van a ayudar a mí a eficientar estos procesos. Entonces nos dice que el operador AND es fundamental en la búsqueda, ya que conecta múltiples palabras clave y garantiza que los resultados incluyan todas las palabras claves especificadas. Entonces AND es conjunción, ¿de acuerdo? Es básicamente un criterio de inclusión. En este caso, este operador conecta dos o más palabras clave en una búsqueda y muestra solamente los resultados que contienen todas esas palabras. Eso permite básicamente que la búsqueda sea muchísimo más precisa y específica y reduce la cantidad de información que yo tengo que revisar o discriminar dependiendo sea el caso. Algunos ejemplos de estos usos en los cuales yo puedo realizarlo pues, son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, si yo busco tecnología and educación, pues me va a estar dando todos los estudios que tienen que ver con la tecnología, pero la tecnología que esté aplicada a la cuestión de educación, porque yo puedo tener tecnología aplicada a las herramientas, tecnología a los métodos constructivos, tecnología a el desarrollo o la cuestión de la salud. Entonces, estos dos ámbitos van a estar íntimamente relacionados, de tal manera que me va a dar toda esa información que yo estoy buscando, ¿no? Esto termina generando el que podamos encontrar información muchísimo más relevante, mucho más específica, en comparación, pues básicamente con una revisión o una búsqueda general, ¿no? Eh, Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios de esto para que ustedes puedan irlo viendo. De igual manera, pues bueno, ustedes tendrán como actividad sugerida, no es obligatoria, cabe aclarar,
pero sí es sugerida para que ustedes lo vayan practicando si es que nunca lo han utilizado, pues bueno, que puedan realizar alguna de estas actividades, ¿no? Ahora, no siempre, evidentemente, todo lo que parece ser bueno es bueno. Siempre tiene que tener o hay una dualidad entre la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas que tienen este tipo de operador booleano? Es que básicamente nos dice que obtiene o vamos a obtener toda la información y todos los resultados específicos y relevantes que contienen esas dos palabras o tres o cuatro palabras. Sin embargo, también la desventaja es que se produce una limitación bastante importante, ¿de acuerdo? En los resultados y normalmente también se van a excluir algunos artículos, alguna información, algún resultado que puede también contener esta información. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, yo estoy poniendo educación y salud, ¿de acuerdo? Si hay un artículo que no utiliza la palabra salud, ¿de acuerdo? Como palabra relacionada al tema, en automático lo está eliminando. Por ejemplo, en lugar de salud podríamos utilizar la palabra cuidado, ¿no? Y entonces, como no coincide con salud, identifica la palabra cuidado como ajena, pues entonces en automático ese artículo me lo está descartando y tal vez sea un artículo muy bueno. Para eso justamente entran los tesauros que ahorita vamos a estar revisando. Por otro lado, tenemos el operador OR, que en este caso este va a permitir realizar búsquedas más amplias al conectar dos o más palabras claves, mostrando resultados que contienen al menos una de ellas. Insisto, puede ser cuidado, puede ser salud, puede ser mantenimiento, ¿de acuerdo? Y entonces yo voy a estar utilizando palabras que tienen una significancia relevante, muy parecida al tema que yo voy a estar realizando estas búsquedas. Y dentro de ello, pues bueno, cómo vamos a utilizarlo es que finalmente termina generando la conexión de dos o más términos, de acuerdo que yo tengo que estar realizando esta búsqueda. Y también se van a incluir algunos de los términos que yo esté colocando, lo que finalmente termina generando un incremento en la cantidad de resultados y la diversidad de la información. Esa es una de las cuestiones aquí importantes. Insisto, vamos a tener diferentes tipos de motores de búsqueda, ¿no? El más común o el más conocido hoy en día, pues bueno, es Google. Y estos motores de búsqueda, cabe mencionar que lo que hacen es utilizar estas palabras junto con esos conectores para podernos dar información y nos arrojan los resultados que son más comúnmente encontrados, que se han dado más clics por interacciones. Esa es una de las cuestiones que también hay que entender. Que cuando yo ponga una palabra en el navegador o en el motor de búsqueda de Google, el primer link que me arroja no quiere decir que sea el más pertinente o el más adecuado, sino que ha sido el que más interacciones ha generado con la mayoría de las personas. Aquí los resultados con motores de búsqueda de uso común, de uso tradicional, como va a ser Google, Yahoo, Safari y demás cuestiones, tienen que ver con algoritmos de análisis de interacciones. Ese es básicamente cómo funcionan las redes sociales, en este caso TikTok, Facebook y demás cuestiones. Los videos que normalmente se vuelven más o que las personas logran observar en la mayoría de las ocasiones, tiene que ver justamente con la cuestión de las interacciones. A mayor número de interacciones son los resultados que se empiezan a mostrar muchísimo más rápido o en primeros resultados. Aquellos que tienen menos interacciones van quedando en segundos, terceros, veinteavos lugares. Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto que dice, se encontraron 400,000 resultados para esta búsqueda. Y entonces también Google en la parte de hasta abajo tiene o va desarrollando ciertos numeritos que básicamente son pantallas o pestañas de búsqueda que yo puedo llegar a tener. Ahorita lo vamos a revisar y les va a quedar un poquito más claro. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la información ya no sirva, quiere decir que es la menos interactiva.
justamente por eso es que no resulta tan efectivo o no es tan eficiente realizar búsqueda solamente con los motores de búsqueda tradicionales, sino que vamos a tener que realizar ingreso directamente a algunas páginas que son repositorios, algunas páginas que son bases de datos, algunas que van a ser revistas digitales, algunas que van a ser bibliotecas, y hay que conocer esto porque en cada uno de ellos se busca de manera similar o de manera distinta, porque tienen particularidades, ¿de acuerdo? El ejemplo de uso de estos, de este conector booleano, esta operador booleano, perdón, es que, por ejemplo, al buscar la palabra manzanas o naranjas, ¿no? Entonces vamos a encontrar todos los resultados que muestren la palabra manzana y naranja. Tal vez se me ocurra que yo esté realizando un estudio o una investigación acerca de el consumo de naranja en forma de jugo acompañado de manzanas para el incremento de la fibra y la disminución del peso corporal. Se me acaba de ocurrir ese título todo alocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que buscar? Información que hable acerca de esto. Entonces, tal vez me voy a encontrar diferentes artículos donde específicamente no hable de las naranjas, pero sí me ponga cítricos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión es de lo que yo voy a estar hablando. O tal vez yo quiero realizar una búsqueda acerca de frutas, pero pues no le puedo poner frutas en general, sino que solamente me interesa cuántos estudios hay con manzanas y cuántos estudios hay con naranjas. Para eso utilizo el operador booleano OR, ¿no? Y esto termina generando bastante eficacia en donde se van a realizar investigaciones específicas como alternativas, ¿no? Una de las tesis que he asesorado, por ejemplo, fue el uso del ácido clorogénico encontrado en el café verde, ¿no? Como medida para el control del peso en el paciente obeso, que era lo que nosotros estábamos encontrando, que por ejemplo, muchos de los artículos que existen son artículos colombianos, son artículos también de aquí del estado de Oaxaca, y de básicamente del Medio Oriente, donde se consume un grandes cantidades de café. Pero lo que nos estaban mencionando de la tesis que quería realizar la licenciada en nutrición, a la cual estuve ayudando, ella decía del café verde, es decir, que si las concentraciones eran mayores en el café verde que en el café ya tostado. ¿Qué era lo que sucedía? Que si nosotros solamente poníamos en el estudio café verde, ¿de acuerdo? Todos los estudios y complementos que existían los estudios que existían del café tostado, pues bueno, quedaban totalmente relegados. Y entonces nos quedábamos con una cantidad total que era mínima o básicamente ridícula de solamente 12 artículos. Cuando lo comparábamos contra el café tostado, nos encontrábamos una cantidad de artículos totales de 112. Entonces, tuvimos también que hacer modificaciones en la metodología de la investigación y también recibió cambios ese título, ya que, pues bueno, no solamente nos tuvimos que enfocar en el café verde, sino que lo tuvimos que dejar como la presencia de ácido clorogénico en el café acabó para poder obtener información. Dentro de la metodología, ya hicimos ahora sí una comparativa de lo que es específicamente café verde contra el café tostado. Para poder encontrar esas diferencias, pues bueno, justamente pusimos el operador OR, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos aumentó la cantidad de resultados que teníamos, ¿de acuerdo? Y aquellos que estaban relacionados, de tal manera que, bueno, básicamente también presenta una complicación, que es básicamente que nos vamos a encontrar que hay demasiada información, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos dando opciones, es decir, quiero comprar una computadora, ¿no? Pero a mí me gustaría una negra, pero si no es negra, puede ser, ¿no? Gris. Y entonces, tal vez yo tengo en el mercado 20,000 modelos de computadoras negras, pero como dije que o gris, pues bueno, ahora ya tengo otras 30,000 opciones, entonces decídete por alguna de ellas. Para eso es que también vamos a utilizar esas cuestiones. Para continuar, pues bueno, tenemos lo que es el operador NOT, que básicamente en este caso, pues bueno, es esencial para realizar
ilusión de lo que nosotros vamos a estar encontrando. Lo que esto va a permitir, pues, bueno, que se encuentren resultados más relevantes y precisos o centrados directamente en el tema principal que yo quiero. Pongo un ejemplo. El ácido clorogénico, ¿no? Después de realizar la búsqueda, las investigaciones que les estoy diciendo de la asesoría de la tesis, también se encontraba no solamente en el café, sino que teníamos otras semillas que también contienen ese ácido clorogénico. Entonces, cuando nosotros buscábamos ácido clorogénico, pues nos arrojaba de té, nos arrojaba de café, nos arrojaba de otro tipo de semillas. Ácido clorogénico exógeno, ácido clorogénico ya en una presentación farmacológica. Entonces, haciendo uso de este operador NOT, entonces podemos poner, por ejemplo, la palabra NOT y lo que no queremos que nos aparezca. Es de esa manera es como nosotros vamos a poderlo encontrar. En este caso, bueno, lo que dice que se puede utilizar es para filtrar los resultados al excluir palabras clave específicas. Esto permite a las personas que realizan las búsquedas, ¿no? Evitar resultados no deseados y concentrarse en el contenido más pertinente. Es decir, ácido clorogénico, not exógeno, ¿no? Entonces, ya todo lo que es el ácido clorogénico exógeno o industrializado, pues bueno, no nos va a mostrar ningún tipo de resultado al caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, se utiliza el operador booleano NOT, que es tecnología NOT automóviles. Los resultados van a incluir contenido sobre tecnología, excluyendo todo lo que tiene que ver directamente con automóviles, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo poner tecnología y a lo mejor se me ocurre que me va a salir un resultado que diga que la nueva camioneta fulanita de tal viene equipada con tantas y tantas asistentes. Entonces, cuando yo pongo NOT, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la industria automotriz queda totalmente excluida, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, va a ayudar a enfocar la investigación en un área en específico solamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas es que, bueno, genera mayor precisión en los resultados. Sin embargo, también las desventajas que tiene es que puede llevar a omitir información útil si no se aplica de manera correcta. ¿De acuerdo? Y algunos otros operadores, bueno, que van a terminar siendo bastante utilizados y que no solamente son estos tres, tenemos operadores de proximidad. Estos van a poder generar búsquedas, ¿no? Que están cerca de otras en un texto y eso es útil para encontrar frases exactas o términos relacionados en contextos específicos. Se me ocurre que, por ejemplo, yo puedo hablar acerca de hipertensión, ¿no? Pero a mí me interesa hipertensión pulmonar precapilar, porque a lo mejor yo busco solamente hipertensión pulmonar y me sale hipertensión pulmonar en adultos, pacientes geriátricos, hipertensión pulmonar en pacientes neonatos prematuros extremos, pero a mí no me interesa el grado o el rango de edad, pero sí me interesa solamente obtener los datos o la información que es de hipertensión arterial pulmonar precapilar. No me interesan las edades, solamente la precapilar. Entonces, puedo utilizar este operador de proximidad donde en la investigación se mencione tal cual, hipertensión pulmonar precapilar. Eso me va a arrojar una búsqueda, evidentemente, que es mucho más eficiente. Relacionado al control de posiciones de palabras, ¿no? Pues bueno, esto va a generar que las personas que están realizando la búsqueda puedan ubicar de manera exacta los términos dentro de un documento. Esto facilita la obtención de resultados muy relevantes al restringir las palabras a una búsqueda y junto con ello una ubicación precisa dentro de ello. Y bueno, las conclusiones sobre lo que son los operadores booleanos es que resultan una herramienta indispensable, básica y eficiente para realizar búsqueda y la obtención de información, ¿no? Que sea mucho más pertinente para una investigación. Hay que recordar que una investigación no es propiamente la realización de un protocolo de investigación, sino que la investigación es la búsqueda
identificación y discriminación de información con un fin en específico que nosotros estemos persiguiendo. ¿De acuerdo? Acá vamos a la siguiente. Regálame un segundito. Y que ahora sí vámonos con lo que son los tesauros. En este caso, ¿no? Los tesauros van a ser una función o bien una herramienta, ¿de acuerdo? Que básicamente están divididos por diferentes tipos, que pueden ser por estructura o por función. Y en este caso se utiliza una normativa para poder establecerlos. Dentro de ello, nos dice que los tesauros van a permitir conocer todos los términos que están relacionados con un concepto determinado, lo que ayuda a añadir términos adecuados para enriquecer tanto el análisis del contenido como de las estrategias de búsqueda para la recuperación de información. En este caso, los tesauros por función se definen como algún instrumento de control terminológico. Controlan el vocabulario y significa identificar dentro de un campo semántico. ¿Cómo les explico? Puede ser que nosotros utilicemos un concepto general que sea lavado, ¿de acuerdo? Pero un tesauro será que a lo mejor para realizar el adecuado lavado, ¿no? Se me ocurre que con la investigación es principales métodos para la descontaminación y limpieza eficaz de las prendas blancas para el personal de enfermería. Entonces, uno de los conceptos es el lavado, porque eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a realizar un lavado? Pero puede ser que un tesauro o una palabra tenga una significancia totalmente distinta, porque yo puedo utilizar la palabra lavadora, pero yo lo entiendo, lavadora, yo humano, yo que les acabo de decir ese título, la entiendo como lavadora, como una herramienta para poder realizar esa actividad. Pero puede ser que en el momento que yo realizo una búsqueda, lavadora, involucre a una persona que ejecuta una actividad para poder lograr ese fin que estoy yo realizando la búsqueda. Entonces puede ser que la lavadora que me dé mi base de datos o mi motor de búsqueda, persona que se encarga de realizar un lavado. Pero como esa lavadora inclusive puede tener diferente significado dependiendo el contexto, puede ser una lavadora de dinero, ¿no? Porque a lo mejor sale una noticia, puede ser una lavadora de café en Colombia, una que se dedica primero a lavar el café y sacar cuáles son los granos verdes, cuáles son los granos maduros, cuál es el café amarillo. Entonces, una lavadora inclusive de oro. Cambia el significado de esa palabra o de ese concepto dependiendo de lo que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, es que se utilizan los tesauros porque básicamente son palabras que nos van a ayudar a identificar dentro de un campo semántico. Hay que recordar que cuando nosotros hablábamos de los campos semánticos, son aquellas palabras básicamente que pertenecen a lo mismo. En este caso, si yo hablo, por ejemplo, se me ocurre, eh, plantas, pasto, hierba, y yo hablo de mono, jirafa, león, los campos semánticos más grandotes, el mono, el león y demás, pertenecen a un campo semántico de animales, mientras que los anteriores pertenecen a los campos semánticos de plantas, ¿no? Y esos campos semánticos, a su vez, uno pertenece al reino animalia, sería el campo semántico más grande, y el otro va a ser el campo semántico de lo que es el reino plantae. Entonces, esta cuestión es bien importante porque en el momento que yo realizo una búsqueda va a haber palabras que pueden tener significado, que pueden pertenecer a diferentes campos semánticos, pero que al darle un contexto específico solamente los hace pertenecer a alguno. Por eso el ejemplo que les ponía de lavadora, ¿no? Lavadora puede ser un aparato, lavadora puede ser una persona que se dedica a realizar pues el lavado propiamente. Lavadora también se puede referir a una persona en un contexto, por ejemplo, de una noticia, o también al desempeño de una función agrícola o productora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué campo semántico van a pertenecer? Y dentro de ello,
La identificación de esos términos es equivalente y va a hacer posible que se minimice la pérdida de la información, ¿no? En un sistema documental automatizado. Yo les había comentado que, por ejemplo, los tesauros también se les conoce dentro de los artículos o de los protocolos de investigación como palabras clave. ¿De acuerdo? Esa es una palabra clave, los famosísimos tesauros. Y estos se van a utilizar en datos o sistemas de información automatizados para controlar el vocabulario de búsqueda, ¿de acuerdo? Y que se pueda generar nuevos términos tanto en la indización de documentos como en la recuperación de esta información. Ahorita justamente también para ello vamos a ver lo que es el sistema de estandarización de estos mismos. Y bueno, los tesauros se componen de unidades lexicales y básicamente son como descriptores que van a ser palabras o términos que son admitidos para la indización y búsqueda. Para evitar ambigüedades, los descriptores solamente son un concepto y el concepto puede ser designado por un solo descriptor que pues, finalmente terminan siendo formados por una o más palabras, ¿de acuerdo? Y los no descriptores dentro de estos tesauros son las palabras que incluye el tesauro y que pueden ser utilizados para la indización y recuperación, pero cada uno de ellos emite a uno o más términos admitidos. Y la utilización de los no descriptores va a facilitar la descripción como la búsqueda que permite dar mejor la idea del significado de cada uno de los términos. Entonces, el ejemplo que tenemos, por ejemplo, es patrimonio, ¿no? El descriptor de patrimonio nos va a decir que es patrimonio cultural inmaterial y puede ser encontrado a partir de patrimonio, que es una sola, que es patrimonio común, universal, patrimonio cultural inmaterial, entre muchos otros. La segunda es acción cultural, acción sociocultural, actividades culturales y agente cultural inmaterial, que es un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, estos descriptores, básicamente, es a lo que yo me estoy refiriendo con esa palabra y todo lo que puede conllevar dentro del marco semántico del que estábamos hablando. Y los no descriptores, en este caso, pues bueno, también vamos a poder utilizar algunas que van a establecer relaciones jerárquicas, como lo son los términos genéricos, ¿no? Y los términos específicos, por ejemplo, arquitectura religiosa, iglesias y monasterios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un tesauro? Por ejemplo, si yo le pongo solamente, se me ocurre, historia de las iglesias. Solamente me va a dar iglesias, ¿de acuerdo? Pero yo estoy evitando lo que son capillas, monasterios, y entonces resulta ser que el campo semántico al que terminan perteneciendo es la arquitectura religiosa. Y entonces puede ser que a lo mejor yo estoy estudiando la arquitectura gótica, ¿no? Pero como no estoy poniendo el término general, que es la arquitectura religiosa, y solamente estoy poniendo arquitectura en las iglesias, la Catedral de Notre Dame ni siquiera me va a aparecer, ¿no? Y resulta ser que a mí me habían dicho que era una de las cuestiones que más me iba a estar ahí llamando la atención. Ahí es donde radica la importancia de la utilización de estos tesauros, ¿no? Entonces, relacionado a la cuestión jerárquica, nos habla también que los tesauros deben de pertenecer a la misma clase y se presentan en distintos niveles de superordinación y subordinación. Para ellos existen las relaciones jerárquicas que son de género y especie, ¿no? De clase o categoría y todo o parte, que pueden ser también enumerativas o polijerárquicas. Por ejemplo, como los ejercicios que a nosotros nos dejaban, ¿no? De esa manera es como trabajan los motores de búsqueda. Eh, perro es a ladrar, como gato es a, entonces ya sigue la relación que se guarda con esos términos. Y las relaciones asociativas que son relaciones simétricas entre dos o más descriptores, y la notación utilizada es el término relacionado o básicamente el related term. En este caso, estas relaciones que se guardan entre los diferentes tesauros no es otra cosa más que, por ejemplo, los conectores booleanos que nosotros estábamos utilizando hace ratito, ¿de acuerdo? O, o sea, o, pero guardan una relación entre cada uno de ellos. Y las relaciones de equivalencia.
¿de acuerdo? En este caso, estos tesauros nos dice que se utilizan entre los descriptores y los no descriptores. En este caso, el tesauro se las indica, perdón, utilizando las referencias use, op, y en un término descriptor se conectan normalmente al descriptor correspondiente mediante la referencia use, y la referencia correspondiente en la dirección opuesta es op. Entonces, no es otra cosa más que una especie de operador booleano, también lo que nosotros vamos a tener aquí, ¿no? Los tesauros en Internet también se van a utilizar bastante frecuente. ¿Por qué? Porque normalmente ya están establecidos porque hay una normativa que los establece, y muchos de ellos también se van a descargar por el propio usuario para utilizarlos en un ordenador fuera de línea. Eh, Esto del uso de los tesauros, créanme que es una de las cuestiones bien frecuentes y bien fáciles de lograr identificar, que nosotros lo que vamos a realizar o para poder obtenerlos no es otra cosa más que haciendo uso de los benditos y famosísimos sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas ya les digo, pertenecen a campos semánticos específicos, y lo que nos van a ayudar es a buscar y encontrar la información de manera muy concreta en bases de datos que nosotros vamos a tener que estar planteando o identificando de manera muy en concreta. Estamos, oye. eh, Fuentes de información, además del de la UNESCO. ¿Qué tal? Ahorita vemos esta cuestión de los tesauros. Denme un segundito. Un tesauros, como dice aquí, es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones, en este caso, por ser de la UNESCO, en campos de educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, humanas, comunicación e información. Sin embargo, los tesauros podemos encontrarlos en otros lugares o en otras fuentes de información, además del de la UNESCO, y lógicamente contendrán información de otros campos de estudio dependiendo de dónde se encuentren. En este caso, estamos revisando el Tesaurus de la UNESCO para poder revisar cómo es su estructura y para qué es lo que funciona generalmente. Utilizaremos el tema de cambio climático para poder ubicar y poder hacer un ejemplo de cómo podemos encontrar y cómo está estructurada la información dentro de un tesauro. Si se fijan, nos Aquí aparece... me voy a detener tantito. Ay, porque quiero hacerles mención básicamente de esta o la relevancia que guardan los benditos y hermosos tesauros, para que podamos entender o quede más claro lo que les estaba yo comentando, mencionando. Aquí, dentro de un tesauro. el término general, ¿de acuerdo? O el tema que nosotros estamos buscando, o bueno, la persona que está buscando aquí en el video. Creo que se escucha muy bajito el audio, para que si de preferencia se pueden poner audio que estén viendo la clase, mucho mejor para que lo puedan escuchar. Entonces, el término que buscó es cambio climático, ¿no? Entonces, vean, aquí una de las cuestiones importantes. Aquí ya viene directamente la cuestión de la búsqueda que vamos a estar encontrando. El término propiamente cambio climático arroja 760 resultados.
Específicamente, el cambio climático corresponde solamente a 760 resultados, pero cuando se utiliza en otros idiomas, nos dice que los que principalmente lo refieren son el francés, y en este caso, si no me equivoco, esto es ruso, ¿de acuerdo? Pero cuando se cambia al campo semántico de, por ejemplo, de polución, catástrofes y seguridad a ese campo o los campos semánticos más grandes, vamos a obtener otros tipos de resultados y otros términos que se utilizan, que es el deterioro ambiental, calentamiento de la tierra, climatología y el control meteorológico. Y vean la cantidad de resultados que finalmente también se terminan arrojando. Entonces, tal vez a mí me interesa ver lo que es el cambio climático, pero relacionado específicamente a la cuestión del clima. Entonces, aparte de esos 760, específicamente de climatología, solamente tengo 180 más. En lugar de revisar estos 760, que son generales, o del deterioro ambiental, pues solamente me voy al de climatología, y también es una forma en la cual yo pude limitar mi Si se investigación. fijan, nos aparece que el término que buscamos era cambio climático, el control meteorológico que tenemos aquí, y ahora nos vienen los sinónimos para calentamiento de la Tierra Así es. en los otros idiomas. Nos dice que un tema superior o un tema más general de esto es el calentamiento global y el efecto invernadero, que temas relacionados son estos que vienen aquí, sequía, dióxido de carbono y demás, y vienen eh, que Bueno, esta herramienta nos... ya para no perder tanto tiempo en esta parte, vamos a continuar. Y una de de lo que me interesa también de los tesauros es que hay que entender que quienes establecen o quienes generan esta parte de los tesauros, pues bueno, ya hay organismos específicos, ¿de acuerdo? Esos organismos específicos que se encargan de de la generación de los tesauros, pues bueno, justamente son algunos repositorios, bases de datos, entre algunas otras. Y como vieron, conforme ustedes van dando temas generales, temas específicos. ¿Y por qué? Porque pertenecen al mismo campo semántico, que es básicamente lo que nosotros revisamos. Esa también es una forma o específica en la cual podemos obtener esa información, ¿de acuerdo? Entonces, eh, punto importante a tener en consideración. Y específicamente, lo que vendría a ser como una cuestión muy similar, no distal, de lo que son los tesauros, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener algunas cuestiones que son herramientas de indexación. ¿Verdad? Que los tesauros sirven para indexar justamente, o que es un proceso de indexación de información, pero curiosamente lo que es el área de la salud tiene términos o tiene alguna forma específica en la que se van a generar estas indexaciones, que es a través de lo que es MESH y DEX. Y en este caso, no es otra cosa más que descriptores. Estos descriptores básicamente es la terminología, cómo se va a limitar a nuestra área de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la definición de lo que es el MESH es Medical Subject Hearing, y es un vocabulario controlado que se desarrolla por la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos y que clasifica y organiza la información biomédica y de salud. Y esto permite una búsqueda mucho más eficiente en artículos en bases de datos como básicamente PubMed. Ahorita que revisemos algunas bases de datos, no me voy a meter a PubMed porque es una de las más comunes, pero sí vamos a revisar en algunas otras y cómo vamos a poder realizar algunas de estas búsquedas. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente nos ayuda para la cuestión de la indexación, ¿no? También tenemos otra que es la definición del DEX, que básicamente es descripción de descriptores en ciencias de la salud. Y esos terminan siendo vocabularios controlados en español que clasifica términos relacionados con la salud y las ciencias biomédicas, y fue creado por la Vireme
para facilitar el acceso de la información científica en el habla hispana. Entonces, ojo, sabemos bien que hay mucha información y hay así como revistas y artículos, que principalmente los más actuales o los más recientes, pues bueno, normalmente siempre están publicados en un idioma inglés y que a su vez también viene esto de revistas que de gran renombre, como la revista de Lancet, como la Medical Journal, que son de Europa, por ejemplo, y que pues, básicamente el idioma en el que están redactados es en inglés. Cuando nosotros tenemos que hacer la revisión de esta información, normalmente hay términos o hay traducciones que no se pueden realizar de manera literal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se le conoce también como proceso de tropicalización de la información. Y para poder realizar este tipo de actividades de la tropicalización de la información, es donde vamos a estar utilizando estas cuestiones se me fue el nombre, de descriptores de específicamente esos términos en el área de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, para ello es que se generan el MESH y el DEX. ¿Qué es lo que vamos a tener como dato importante? Que básicamente el proceso de indexación es un proceso fundamental en el manejo de la información, ¿de acuerdo? Y entonces, en el área de las ciencias de la salud termina siendo crucial para poder mejorar la accesibilidad a la literatura científica. Para eso el MESH y el DEX van a permitir a los investigadores y profesionales localizar de manera muchísimo más rápida estudios relevantes, optimizando el tiempo y los recursos en la búsqueda de información. Esa es la finalidad que se va a estar persiguiendo en todo momento. Y los objetivos de estos sistemas es, por ejemplo, se analice la relevancia, ¿de acuerdo? Como herramientas de indexación en la organización y recuperación de información científica en salud y facilite el acceso a los recursos relevantes. Para que vaya quedando claro, normalmente nosotros les decimos, cuando dejamos tarea o cuando se nos piden hacer investigaciones, decimos que toda la información o los artículos que se puedan consultar deben de estar indexados. Esto de que estén indexados quiere decir que cumplen con cierto rigor metodológico para estar publicados en revistas, en bases de datos y que cumplen con cierto rigor metodológico. Es eso básicamente. Esto del mesh y del DEX es cumplir con requisitos específicos para pertenecer a un área en concreto que va a ser el área de la salud. Y los objetivos específicos, número uno, es evaluar la eficacia del mesh y del DEX en la búsqueda de información médica, identificar las diferencias claves entre ambos sistemas de indexación y establecer recomendaciones para su uso en investigaciones académicas. ¿Vale? Dentro de esas cuestiones, el MESH nos dice que se crea en Estados Unidos en el año de 1960 y de ahí entonces a la fecha, pues bueno, se continúa actualizando y mejorando. Dentro de ello es que, por ejemplo, los DEX se utilizaron o se desarrollaron en Brasil en el año de 1986, ¿no? Como un equivalente del MESH, pero en español, y se han adoptado para poder facilitar la información en diversos lenguajes y idiomas en lo que es América Latina. Dentro de las comparaciones que tenemos nosotros en esta cuestión, es que el MESH se utiliza como herramienta en el angloparlante y el DEX para lo que son hispanohablantes y algunas regiones de Latino y Sudamérica. En este caso, pues bueno, van a permitir descripciones estandarizadas, pero varían básicamente la terminología y la estructura. Y las aplicaciones en investigación son básicamente que son esenciales para la recuperación de la información y se utilizan para indexar artículos facilitando el acceso a la literatura relevante en diversas disciplinas de la salud. Es decir, si yo, por ejemplo, busco en Clinical Key, ¿no? Voy a encontrarme artículos que pueden ser de Europa, de Cuba, y eso básicamente me habla acerca de la indexación porque van a utilizar o tienen similitudes estructurales, pero que no solamente se limitan al lenguaje, sino que por características en las cuales están construidos, me pueden arrojar esos mismos resultados. Básicamente eso del mesh y del DEX no es otra cosa más que poder universalizar
la información. Que una persona que hable inglés pueda obtener también información a los datos que se generaron en español y los que hablamos español poder acceder a los que tienen información en inglés, ya que por los motivos o los motores de búsqueda, al no coincidir el idioma, pues bueno, sería algo que no nos estaría proporcionando el motor de búsqueda. Básicamente sirve para eso esta clasificación, ¿no? Entonces, estas herramientas van a permitir a los investigadores también realizar búsquedas más efectivas y precisas y utilizando términos estandarizados o que se obtienen resultados más relevantes optimizando el proceso de revisión de la literatura. Por ejemplo, yo puedo utilizar medios físicos para la reducción de la temperatura corporal. Y medios físicos, por ejemplo, también se puede aplicar a la física, porque los medios físicos, pues justamente pertenecen a la física, que nos hablarían acerca de conducción, convección, radiación y evaporación. Entonces, en lugar de que solamente nos hablen así en términos generales de lo que son esos principios, bueno, van a estar aplicados directamente al área de la salud. Y en relación a esto, pues bueno, van a ser clave para la organización y la búsqueda de información y también el uso sistemático mejora la calidad de la investigación y la accesibilidad a este tipo de datos relevantes, ¿de acuerdo? Y la evolución del mesh sugiere que a futuro, en lo que es la indexación, se adopten tecnologías emergentes y nuevas disciplinas. Se anticipa que va a haber un aumento en el uso de inteligencia artificial y la minería de datos en salud, que es una de las cosas que, por ejemplo, su servidor sí hace uso muy frecuentemente de la inteligencia artificial. Justamente, normalmente luego yo le pido apoyo, por ejemplo, para que me dé cuáles son las bases de datos, librerías, repositorios, revistas y bases de datos a las cuales yo puedo acceder de manera gratuita. Y junto con ello le pido que me dé el link. Entonces, de esa manera yo accedo o normalmente luego le pido ayuda también a la inteligencia artificial diciéndole, ¿no? ¿Sabes qué, chat? Necesito buscar información acerca de eh, terapia inmunológica aplicada a nuevas enfermedades. Entonces yo le pongo ahí, ¿cómo puedo buscar esa información en base de datos? Y ya me empieza a dar algunos conectores, me puede dar algunos tesauros o me indica cómo lo voy a poder utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de las inteligencias artificiales no es malo siempre y cuando hay que saberlo enfocar, porque hay diferentes tipos de inteligencias artificiales. Hay unas que son narrativas, otras que son generativas, otras que son de desarrollo, otras que son de creatividad. Entonces, hay muchos tipos de inteligencias artificiales y estas inteligencias, pues, desarrollan una habilidad, por ejemplo, como los seres humanos. Los seres humanos podemos realizar narrativas, análisis, críticas reflexivas, el desarrollo de marcos, entre muchas otras cosas. Entonces hay que saber cómo explotar estas tecnologías informáticas con las que afortunadamente contamos ya hoy en día y que es mucho, mucho, muy fácil poder acceder a él. Vamos a ver un video rapidito del uso de los operadores booleanos y ya vamos a dar paso directamente al ingreso a las bases de datos que vamos a poder estar nosotros accediendo y actualizando, ¿de acuerdo? Entonces les voy a poner un video del doctor Ramiro Esparza, también se lo pueden encontrar directamente en Facebook, en TikTok, y normalmente este doctor hace videos justamente de análisis de diferentes artículos, donde, por ejemplo, ha hablado acerca de los nuevos criterios operacionales de la descripción de lo que es la obesidad a través de análisis de estudios justamente publicados en algunas bases de datos más importantes, como básicamente es en la de Lancet. Y no recuerdo cuál fue uno de los últimos que menciona la parte de las caries, si no mal recuerdo, con algunos problemas neurológicos y básicamente, pues bueno, también habla acerca de la journal, eh, ay, se me fue el nombre, de la Royal Journal, de la, se me fue el nombre, de la revista europea, pues, más relevante de la producción de evidencia científica. Entonces, vamos a escuchar el video
¿de acuerdo? Y al término ya lo vamos analizando de tal manera que, pues bueno, ustedes puedan ir viendo que esto es bien, bien frecuente, ¿no? Voy a desaparecer tantito de la pantalla porque hay que optimizar para que no se trabe tanto mi computadora y pueda ser un poquito más eficiente esta cuestión de poderles transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle paso para que lo puedan escuchar. Insisto, si no lo escuchan, hay que utilicen audífonos, porfa, para que pueda ser mucho más claro esta cuestión. Hola, soy Ramiro Esparza. Vamos a revisar parámetros booleanos. Estos son conectores que nos permiten crear o combinar conjuntos. A grandes rasgos, nos van a permitir hacer una búsqueda refinada y exactamente de lo que queremos en PubMed. De esa manera, no vamos a ahogarnos entre 80, 100.000 o 200.000 artículos. Hay tres principales, que es y, o y no. Vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a meter a PubMed y vamos a buscar artículos aprovechando el boom de sarampión de esta enfermedad. Entonces ponemos sarampión en inglés y damos buscar, este es el sistema general de búsqueda, y nos salen 26.940 artículos, lo cual es excesivamente alto. Así que vamos a refinar un poco más la búsqueda con parámetros booleanos. Mi principal interés realmente es en sarampión más vitamina A. Entonces voy a utilizar el parámetro booleano i. Y voy a agregar vitamina A. Damos buscar y de 26.000 artículos tenemos 460. Ahora, los artículos que aparecen están enfocados en uso de vitamina A y sarampión, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué pasa si yo pongo en lugar de i el parámetro booleano o? Al poner o, PubMed va a buscar artículos que mencionen sarampión y además artículos que mencionen. Aquí punto importante también a mencionar que en este caso esto es una base de datos. PubMed es una base de datos o una biblioteca, vamos a ponerlo así. Cuando nosotros hablamos de base de datos no es otra cosa más que una biblioteca, pero es una biblioteca digital. Y de este lado lo que yo quiero que vean también es justamente esto de acá. Tipos de artículos, ¿de acuerdo? Ensayos clínicos, revisiones, investigaciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los tipos de texto que están disponibles. Resúmenes, solamente para poder conocer si el artículo a través del resumen nos puede servir para la búsqueda de información, ¿de acuerdo? Aquellos textos que se encuentran completamente gratuitos, aquellos textos que están completos y muy probablemente vamos a necesitar pagar una suscripción o el acceso a la información y algunos otros tipos de filtros, como por ejemplo, yo puedo seleccionar específicamente el rango de tiempo o de máximo de los resultados que me van a arrojar con relación a la temporalidad, que pueden ser o inclusive solamente 10 años o 5 años. Y el tipo de estudios que se hayan realizado o los estudios que nos hablen únicamente, exclusivamente de humanos y algún otro tipo de animales, ¿de acuerdo? Entonces, esto se les conoce también como filtros y eso la mayoría de las bibliotecas o de los de las bases de datos los van a estar teniendo para poder generar búsquedas también mucho más efectivas y mucho más eficientes. Pero bueno, vamos a continuar viendo el video. En vitamina A. Por lo tanto, voy a tener más resultados que utilizando el parámetro booleano i. Y como vemos, tenemos 78.435. Entonces me va a buscar artículos de vitamina A de otras enfermedades como desnutrición, otras infecciones, etc. El parámetro booleano i disminuye los resultados de búsqueda. El parámetro booleano o aumenta los resultados de búsqueda. Ahora, el tercer parámetro booleano es no. Si yo lo escribo, PubMed me va a buscar artículos de sarampión que no incluyan vitamina A. Damos buscar y nos salen 26.480. Es importante que el orden de las palabras que estamos buscando sí afecta los resultados. Si yo cambio el orden y pongo primero vitamina A y posteriormente sarampión, me va a buscar artículos de vitamina A, pero va a descartar los que hablen de sarampión. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí tenemos 51.495 artículos.
Punto importante también, si fueron un poquito observadores, pero va a descartar los que observadores, hablen de sarampión. Vamos a observadora, ver fíjense acá. el ejemplo. Ahí. Y aquí tenemos 51.400. El ejemplo. Mm, Pero va a descartar los que hablen de Voy, sarampión. voy, voy, Vamos a voy, ver. voy. Ya. Una de las cuestiones aquí también que quiero que vean y que les va a ayudar para poder establecer esto de acá es esta gráfica de dispersión, ¿de acuerdo? Aquí les dice que los resultados por año. Aquí dependiendo el rango de años que se tenga, aquí lo vamos a poder analizar. Dice en qué año se produjeron mayor cantidad de estudios y eso nos va a ayudar también a poner nuestro filtro relacionado a el tiempo en el que nosotros vamos a querer. Porque puede ser que en determinado año que nosotros queremos no haya mucha información, sobre todo cuando vamos a hacer investigaciones retrospectivas. Y vean ver el ahorita cómo esta ejemplo. gráfica va a Y aquí cambiar tenemos dependiendo 51.000. el resultado que él puso. Vean cómo se modificó y entonces aquí hay una alza durante estos años y después nuevamente hay una disminución hasta prácticamente la actualidad, donde ya no la tenemos en tan actual o no se han realizado tantos estudios. 495 artículos. Es importante recuerdes que los parámetros booleanos se escriben con mayúsculas. También debes practicar para que tengas con el paso del tiempo los resultados más precisos y encuentres efectivamente el tema o artículo que estás buscando. Y entonces, pues bueno, básicamente esa sería una situación ahí ya práctica, ¿no? No los quiero agobiar poniéndoles más videos acerca de esto de los operadores booleanos. Entonces, antes de que me vaya a las demás, más bien de llegar a lo que es el Google Scholar, bueno, vamos a revisar que hay algunos lugares que se les llama repositorios. Los repositorios básicamente es como todavía una biblioteca más grandotota que guarda o puede cumplir con la función no solamente de archivos de revistas, de artículos de investigación o libros, cada uno de ellos en su especialidad, sino que funciona como un lugar o sí, un lugar donde se van a depositar diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, tenemos lo que es BD UNAM, ¿no? Que es la biblioteca digital de la UNAM, pero esta biblioteca digital tiene lo que es la Dirección General de Bibliotecas, tiene una biblioteca central, la biblioteca digital y las bibliotecas de la UNAM. Si yo me voy a cada una de estas bibliotecas, por ejemplo, en este repositorio que es las bibliotecas de la UNAM, ¿no? Yo tengo acá que puede ser búsquedas para bachillerato, licenciatura y posgrado, para personas que se dedican específicamente a investigación, extensiones y administración, ¿de acuerdo? O inclusive para el desarrollo de habilidades informativas, que básicamente es conocer cómo es que se va a buscar en estas cuestiones. Una de las cuestiones aquí importantes, fíjense cómo los motores de búsqueda que hace ratito yo les estaba comentando, yo voy a hacer una búsqueda. Si yo busco, por ejemplo, por palabra clave, yo voy a tener que utilizar, por ejemplo, hipertensión arterial, o hipertensión pulmonar, ¿sale? Yo le doy buscar y he estado buscando y recopilando toda la información que va a tener que ver ahí con lo que es hipertensión pulmonar, ¿sale? Y aquí fíjense cómo me empieza a aventar todos los datos, todo lo que existe y me lo da con su fuente. Por ejemplo, Enciclopedia de Salud, ¿no? Del 2025. Me da algunos de otros que son, por ejemplo, hipertensión pulmonar, en este caso,
de la librería de la UNAM, ¿de acuerdo? Y materias, hipertensión pulmonar, circulación pulmonar. Esto es una tesina de la UNAM, ¿de acuerdo? Esto normalmente es una revista donde se están sacando actualizaciones, otra revista, ¿de acuerdo? Y de hecho aquí se lo dice. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar mi artículo que yo hablé de hipertensión pulmonar, esa es una manera ineficiente de buscarlo. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Por ejemplo, por autor. Si yo conozco el autor, pongo mi nombre, bueno, nada más mi apellido y va a empezar a generar la búsqueda. ¿Sale? ¿Y qué me dice? Resultados 1815. Pues sigue siendo muchos, muchos. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo no soy el único Olivares. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora voy a poder empezar a realizar todos los años? A lo mejor en los últimos 10 años. Me dice acá qué filtros yo apliqué. Resultados, ya me volvió a bajar la cantidad de resultados totales que yo tenía. El tipo de fuente que yo voy a estar realizando, acá tengo más. Disertaciones, tesis, publicaciones profesionales. Entonces, a lo mejor lo que sí me voy a encontrar van a ser acá en tesis. Le damos a aplicar y me baja los resultados solamente a 9, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar bajando, 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 bajando. Y resulta ser que aquí ya me lo encuentro mi documento, que es estudio de caso aplicado a una persona con alteraciones de la necesidad de oxigenación. Tesis que para obtener el grado de especialista en enfermedad adulta en estado crítico presenta Eduardo David Olivares Albor. Entonces, aquí yo ya tengo mi búsqueda y ya lo logré encontrar. Tal vez puede ser que solamente me acordaba de un apellido, ¿sí me explico? Si yo hubiese tenido el nombre completo, pues lo pongo y la búsqueda en automático va a ser mucho más específica. Aquí fíjense cómo pone autor, ¿sale? AU significa, esto es un conector, este es una metodología que este motor de búsqueda específico utiliza. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner mi nombre aquí completo. Eh, Eduardo David Olivares Albor, ¿sale? Y si yo tengo el nombre completo, le doy en buscar, va a realizar, obviamente el motor de búsqueda, dependiendo quién sea el proveedor y demás, es un tanto más lento y entonces en automático ya solamente me reduce a uno solo la búsqueda. ¿De acuerdo? Vean cómo es por esa razón que este motor de búsqueda está íntimamente ligado también con el navegador de Google. Por eso es que cuando yo en Google pongo un ejemplo, pues, de cómo vamos a estar buscando. Acá si nosotros nos vamos a, por ejemplo, licenciatura y posgrado, que lo que nos va a ayudar van a ser búsquedas específicamente de algunas escuelas donde vamos a tener justamente acceso a los recursos que existen en esas escuelas, ¿de acuerdo? Y eso básicamente es un repositorio. Entonces, nosotros vamos a poder realizar búsquedas de diferentes maneras y acá por eso se les llama repositorios, porque tenemos diferentes áreas en específico en las cuales nosotros podemos estar realizando búsquedas. También la biblioteca de la UNAM, por ejemplo, tiene consenso y tiene convenios con diferentes, ¿cómo se llaman? Bases de datos en las cuales se pueden obtener información. Y aquí es donde hay que buscar. Por ejemplo, ¿no?
Todas estas son las bases de datos a los cuales se pueden acceder y si nosotros conocemos el nombre completo de de la base de datos, le podemos dar ahí acceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de ellas que es estudiante de enfermería de Clinical Key, esa yo ya la abrí aparte cuando yo hice la especialidad en el HRAE nos daban acceso a lo que es Clinical Key. Clinical Key es una base de datos, pero forzosamente tienes que pagar una membresía para poder acceder a toda la información. Ya ahorita tiene actualmente una modificación, ya se subfragmentó, porque es específicamente artículos para el área de medicina, por ejemplo, para mantener lo que es el supuestamente conocimiento al día relacionado con lo que son terapéuticas. Para el personal de enfermería, por lo que les comentaba del modelo del cuidado, ya está directamente las respuestas prácticas para llevar a cabo los planes de cuidado para el área de farmacobiólogos y para el área de estudiantes, ¿no? Entonces, aquí ya uno tendría que seleccionar dependiendo qué es lo que tú eres, pero pues básicamente acá te dice inicia sesión o contacto. Entonces, como estas bases de datos son de acceso y hay que estar pagando para poder tener acceso a ellas, ¿qué es lo que sucede? Que algunos repositorios, como justamente lo es la biblioteca de la UNAM, tienen convenios de tal manera que quienes hemos sido estudiantes de ellos, ¿de acuerdo? Nos dan acceso normalmente gratuito. Yo ya la neta no me acuerdo si tengo acceso todavía. No. Y la verdad ya no me acuerdo cuál es. Mm, mm, mm. O la computadora, regálame un segundito. Bueno, se lo dejo para otra ocasión. Computadora. Una de las cuestiones aquí importantes de lo que es Clinical Key es el hecho que pertenece al grupo de El Sevier. Y El Sevier, ¿de acuerdo? Es una revista también de producción de información bastante común o bastante frecuente, como por ejemplo los que vienen acá de Science Direct, el catálogo de revistas y el buscador de revistas, así como convocatoria para la publicación de artículos. Entonces, el Sevier es una revista, ¿de acuerdo? Y tiene su propia base de datos, que en este caso va a ser Clinical Key, de las cuales Clinical Key se nutre principalmente de todos los artículos que producen y se publican en el Sevier. Cualquier persona puede publicar siempre y cuando cumpla con los requisitos. Otra de las áreas que tenemos, por ejemplo, es en Ferteca, y en este caso, de igual manera, esta es una base de datos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos buscar aquí por áreas específicas. Por ejemplo, ahora que ustedes están cursando, vamos a ponerle aquí quirófano, cuidados intensivos y urgencias, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a tener aquí es todo esto. Estos son los recursos con los que contamos. Cuidados al paciente crítico adulto, tomo 1, tomo 2, cuidados intensivos pediátricos, obstétricos, en situaciones críticas y demás cuestiones. Dependiendo, nosotros le vamos a dar acá, ¿sale? Y nos arroja de qué va cada uno de estos recursos. De igual manera, vienen los índices, ¿de acuerdo? Para ver si nos puede servir. Y si nosotros tuviéramos que buscar en una biblioteca física, pues bueno, nos da la ficha para poder acceder a ella. Le damos acá finalmente cuando el recurso está disponible en abrir libro. No todos, cabe mencionar, no todos los artículos y todos los recursos, pues bueno, siempre van a ser libres. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, pues bueno, requiere una suscripción, ¿de acuerdo? Para poder acceder a este tipo de páginas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que primero hay que volvernos miembros, hay que hacer la paga de
para poder acceder a todos los recursos que se tienen en ese tipo de situaciones. Para que vean que los motores de búsqueda hay algunos que son mucho más, vamos a decirlo así, mucho más nobles, mucho más efectivos, mucho más intuitivos, sin la necesidad de estar poniendo los operadores booleanos que hace ratito estábamos viendo. Sin embargo, pues bueno, para poder tener acceso a ellos, pues hay que requerir el pago, ¿no? También tenemos esta otra que es una revista que se llama Evidencia, ¿de acuerdo? Y acá sobre este tipo de cuestiones, lo que tenemos, vean que viene publicado, viene también una cuestión aquí de su pago, que es la de Nursing Now. Y tenemos a, esto es una página web un tanto menos sofisticada y podemos buscar también a través de palabras claves. Cuidados intensivos, por ejemplo. Y nos va a arrojar información que esté relacionada al tema, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente nos dice, vean, no se han encontrado resultados para palabra clave. ¿Quieres probar búsqueda con una palabra clave alternativa? Cuidados críticos. Me va a volver a salir que no hay resultados y ahorita vamos a ver el por qué. Y acá viene todo lo que hemos encontrado acerca de esto. ¿Sale? Entonces, como esta es esta es una página web más que otra cuestión, aquí lo único que se hace es que se recopila información que es de libre acceso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener acá son resultados muy básicos y vean, nos va a estar dirigiendo, por ejemplo, o nos va a dar la opción de dónde se está obteniendo la información. Esto nos va a ayudar no a obtener la información directa, pero sí a obtener información o que nos oriente hacia dónde podemos ir buscando. ¿De acuerdo? Esa es una de las cuestiones que se pueden encontrar. Y ya vámonos directamente con las bases de datos que ya están bien establecidas. Una de ellas es la biblioteca de Crocan, ¿no? Y entonces aquí igual podemos buscar dependiendo lo que nosotros vamos a estar buscando. Si solamente queremos por título, pues hay que poner el título completo. Entonces, la mayoría de las veces se va a buscar por palabra clave. Se me ocurre otra vez hipertensión pulmonar. ¿De qué otra manera se le conoce a los problemas a nivel pulmonar? Como cor pulmonale. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos cor pulmonale, hace la verificación para poder empezar a buscar con el motor de búsqueda, valga la redundancia. Ahorita ya que termine de hacer la verificación. Y acá ya la tenemos. Las revisiones destacadas, ¿qué quiere decir? Que son las que más frecuentemente se están referenciando, ¿de acuerdo? Y vean acá lo que tenemos, ¿sale? Paludismo y todos los que nos van a estar mencionando lo que tiene directamente con esta cuestión. Vamos a buscar la palabra suspan en lugar de sulfato de magnesio. Acá está ya. Y aquí nos dice 16 ensayos, lo que tenemos acá son revisiones de Crocan, no hay nada, protocolos de Crocan tampoco, editoriales, colecciones especiales y respuestas clínicas, no. Lo que tenemos son ensayos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener acá van a ser finalmente los filtros, fechas centrales, de los más antiguos al primero, ¿sale? Y cómo los vamos a estar organizando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar, son cada uno de ellos y vean de dónde los obtiene, de PubMed,
¿de acuerdo? Y de otro tipo de recursos. Y el idioma, todos están directamente del inglés. Podemos buscar por tiempo y ya los podemos ahí estar utilizando, ¿de acuerdo? Podemos buscar otro que sea, por ejemplo, ligadura de arterias o mejor vamos a buscarlo así, como técnica sea, que es la ligadura de arterias uterinas. Y entonces vean cómo nos ¿sale? Entonces quizá quiso decir mecánica o Z. Entonces, ¿qué es lo que no nos estamos encontrando? Vamos a buscarlo de otra manera. Ligadura de arteria coronaria nos da aquí uterina. Y aquí tenemos ya los resultados, ¿sale? Y a lo mejor ya aquí nos dice acceso gratuito, ¿qué quiere decir? Afortunadamente no vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque Crocan también hay algunos recursos que tenemos que pagar para poder acceder. Entonces, esta base de datos, pues bueno, también es bastante noble en el sentido de cómo vamos a poder realizar búsquedas. Tenemos esta página que es Redalic y Redalic también es un repositorio. Y se les llama repositorio, ¿por qué? Porque tiene revistas en línea, tiene instituciones con las que trabaja frecuentemente, está en diferentes países y tiene un total de artículos. Entonces, por ejemplo, los DOI, que básicamente es un sistema de indexación como el que estábamos viendo del DEX y del MESH, pero este DOI nos da una dirección electrónica que no va a cambiar de ese artículo y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén, nos vamos a encontrar ese artículo en la misma dirección. ¿Sale? Eso no va a cambiar. Y aquí en vamos a también a poder a buscar, por ejemplo, yo quiero ver qué se ha producido en la UNAM, ¿no? Se me ocurre ahorita en este momento. Cuando veamos esto de lo que se ha producido en la UNAM, vean lo que tenemos, 54,543 artículos que se menciona la palabra UNAM en algún momento o en algún periodo del desarrollo de esto. Pero si yo busco, a pesar de que tiene contacto con la UNAM, busco, por ejemplo, mi nombre, Eduardo David Olivares Albor, ¿sale? No me va a salir. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, no es el repositorio de la UNAM, no tiene acceso totalmente a todo lo que es el área de la UNAM, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, al menos en este repositorio, en automático este propio motor de búsqueda lo que hace es que genera los operadores booleanos de OR. Por ejemplo, si no encuentra la palabra Eduardo OR, va a buscar David OR, Olivares OR o Albor. Y entonces de esa manera, por ejemplo, aquí es donde me pone Albor, 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 ¿sale? Pero no encuentra mi nombre completo. Entonces aquí dice David, acá dice Eduardo, pero no encuentra los otros. ¿Qué es lo que significa? Que no todos los motores de búsqueda tienen acceso a la misma información. Por esa razón es que hay que estar buscando en diferentes sistemas. La de Cielo, que básicamente es una base también de datos y aquí también vamos a tener revistas específicas, artículos solamente de esas revistas y los informes que se van generando. De este cielo, principalmente vamos a tener que hay de diferentes áreas, ¿no? Y también dentro de ello, pues bueno, tiene convenio con algunas instituciones como la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM, ¿de acuerdo? Entonces, esta base de datos es de acceso prácticamente gratuito
¿de acuerdo? Y vean que es una dirección básicamente proporcionada o elaborada por la UNAM, bueno, en conjunto con lo que es Cielo. ¿De acuerdo? Aquí en Cielo, pues ya ustedes es bastante fácil de buscar. Normalmente hay veces que lo que hacemos es buscar en el navegador de Google, por ejemplo, hipertensión pulmonar y le ponemos Cielo. Y en automático solamente nos va a mencionar todos los resultados que vienen acá de Cielo, ¿no? Una de las grandes ventajas o de las particulares o de las noblezas que tiene Cielo es que podemos acceder a los artículos para descargar los PDF, podemos también tenerlos en artículos en XML, que básicamente es una visualización mucho más económica en cuestión a los datos. Y también tenemos una gran de las oportunidades que es básicamente cómo podemos referenciar los artículos con base en los diferentes sistemas que existen. Y aquí una de las partes importantes es que vienen los artículos completos, ¿no? Y también nos están dando las direcciones junto con los links porque, por ejemplo, para poder acceder a a la fuente primaria, ¿de acuerdo? Es una de las cuestiones aquí relevantes de esta base de datos de Cielo. Dejen cierro esto de acá. Y por último, quiero nada más hacer una revisión rápida de lo que es el Google Scholar o Google Academic, porque aquí en por ejemplo, yo hice búsqueda para mi trabajo recepcional de la maestría, que era el índice enfermera-paciente, ¿no? Entonces yo tengo 77,700 resultados, ¿no? Que se encontraron, pero a gran diferencia de lo que yo puedo encontrar en Google Scholar a lo que yo puedo encontrarme acá, es esto. Fíjense una situación. La Sociedad Española de Cuidados Intensivos, ¿cómo lo voy a hacer? Universidad Veracruzana, Science Direct, que también es del Sevier. El repositorio me está dando algunas bases de datos, ¿de acuerdo? Pero también fíjense qué tipo de resultados me arroja. Situaciones de como Facebook, la revista de Enfermería Neurológica, ¿de acuerdo? Me da información de Cielo, pero son los menos conforme yo me voy yendo hacia abajo donde me está dando información, ¿de acuerdo? Me da boletines, cuestiones ahí de hospitales en concreto. Cuando yo me voy hacia acá, estos me da directamente, fíjense, revista de enfermería neurológica en línea, en Medigraphic, ¿de acuerdo? Y todos estos ya solamente son directamente o los procesos de investigación, los artículos, pero ya no me da resultados que tienen que ver directamente con páginas web que no tienen rigor metodológico o científico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las cuestiones aquí importantes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Voy a poder meter filtros, por ejemplo, los intervalos específicos. Yo quiero las últimas investigaciones que hay, que va a ser desde el 2021 a la fecha. Le damos aquí del 2021 y ya me bajó mis resultados a 16,200, ¿no? Entonces, yo solamente quiero buscar que me dé información en páginas en español y artículos, cualquier tipo de revisión, le damos acá, pero solamente queremos revisión de revisión. Y me bajó mi resultado solamente a 2,000 resultados. Entonces, estos van a terminar siendo algunos de los filtros que yo voy a estar teniendo acá para poder revisar o hacer las búsquedas, ¿de acuerdo? Inclusive aquí también me dice cuáles son las mayores interacciones que tiene. Por ejemplo, este artículo que dice el efecto de los ratios de enfermera paciente ha sido citado 12 veces, pero a mí no solamente me interesa el índice enfermera paciente solamente, sino también con la OMS, ¿de acuerdo? Y aquí ya me baja a 1030, pero vamos a ver cómo se modifica si yo le pongo AND me sigue dando lo mismo. ¿Por qué?
Hay algunos motores de búsqueda que en automático, ¿de acuerdo? Van a buscar una lógica y una coherencia en el modo o la manera de redacción. Vean, ya le pongo not y me aumenta el resultado. O sea, me va a dar todos los resultados de índice enfermera paciente que no consideren a la OMS, ¿de acuerdo? Entonces, me suma esto. Eh, y le ponemos y México. Me baja los resultados a 744 y aquí ya, ¿por qué? Porque van a hacer todo únicamente lo que tiene que ver con el Estado mexicano. Entonces, van a hacer algunas cuestiones acá para poder estar buscando. Utilizamos AND y nos haría falta revisar OR México, ¿va? Entonces, son algunos de los bases de datos que ustedes van a poder acceder. Insisto, también pueden ingresar a PubMed, que es del ejemplo que vimos ahí con el doctor que les estuve proyectando el video. Y acá, de igual manera, vamos a obtener esta base de datos que ya les digo son cada vez más intuitivas, ya no requieren tanto escrutinio al momento de poder acceder a ello, ¿sale? Solamente que sí hay que saber cómo vamos a buscar. Y también, de igual manera, hay que saber qué podemos buscar en cada una de las bases de datos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que como PubMed es una biblioteca que está principalmente diseñada para cuestiones del área de la salud, pero para medicina, pues aunque yo le ponga índice, enfermera paciente, no me va a dar resultados como yo quisiera, ¿de acuerdo? Por una simple y sencilla razón, que por ejemplo, no tiene las características o no está pensado que sea para búsquedas que no tengan que ver directamente con las cuestiones de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, es también una cuestión importante, ¿de acuerdo? A considerar, ¿vale? Ahora, también cabe mencionar que algunas de estas bases de datos se van a apoyar unas a otras. Si yo pongo ese filtro del índice enfermera paciente, si ustedes recuerdan en Google Escolar, también me arrojaba este de acá. Porque pues básicamente van a estar relacionados a esto de aquí, que es el DOI. El DOI es un número de identificador, ¿sale? Y que me arroja directamente una página específica y que va a estar indexada. ¿Sale? Con ese número o este identificador, yo siempre, siempre, siempre voy a poder acceder, ¿de acuerdo? A el recurso, porque este digamos que es el CURP de del artículo, ¿de acuerdo? Entonces, este jamás, jamás, jamás va a cambiar, ese solamente le pertenece a él y por lo tanto, pues bueno, voy a poder acceder a este tipo de cuestiones. Entonces, insisto, bases de datos hay muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, este es del Hospital Infantil de México y lo que voy a estar obteniendo acá, pues bueno, vean, en lugar de buscar directamente el boletín y aquí cada uno de ellos, pues bueno, yo puedo buscar en las bases de datos esos artículos y en automático me los va a dar. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que les haya sido eh, de, de agrado. Evidentemente esto conlleva la necesidad de estarlo trabajando de manera frecuente, hay que estarlo practicando. Y pues sobre todo va a ser principalmente de uso para las personas que van a estar desarrollando investigaciones y para poder fundamentar o generar marcos teóricos, marcos conceptuales, así como estados del arte de temas en específico, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente para realizar búsquedas en Internet es de lo más común que solamente hablamos Google, ponemos el título o el área que queremos obtener información y nos vamos a los primeros
links. Sin embargo, no quiere decir que porque sea la respuesta que nos arrojó de manera rápida Google es la mejor, sino que es la que ha tenido más interacciones y también hay que tener bastante cuidado con ello, ¿de acuerdo? Y pues bueno, con eso terminamos esta segunda sesión de esta tercera materia. Recordando que, pues bueno, vamos a dejarles una actividad al final. No tenemos tres actividades, solamente vamos a tener una final, donde probablemente, pues bueno, yo les voy a pedir que ustedes realicen una búsqueda en concreto y me van a grabar su pantalla de cómo están realizando esa metodología para la búsqueda y la obtención de información, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sería todo por el momento. Que tengan un excelente día, una excelente semana y pues bueno, estamos en contacto próximamente. Mis mejores deseos y hasta pronto.